y cuando anunciaban el mensaje, la predicación, amados hermanos, había un gozo, una alegría, una cosa tremenda, porque es escuchar qué el Señor nos va a decir, es escuchar una dirección, una guía, una exhortación, un regaño. ¿Cuántos están aquí? Porque necesitamos, Señor, que nos también nos, cierto que sí, que nos jalen las orejas. Pues es eso, es decir, Señor, gracias, nos gozamos para escuchar su palabra. Así que juntamente nuestra hermana Margarita, que va a estar con los niños, también en nuestra oración, que haya una administración al corazón de los criaturas que puedan crecer en el conocimiento del Señor. Así que oremos para recibir la palabra del Señor. Padre, en esta tarde una vez más, en tu casa, en tu presencia, juntamente con toda tu casa reunida aquí en tu nombre. Señor, hemos dado de nuestro corazón una alabanza o hemos levantado una oración ante ti, pidiendo tu ayuda, tu instrucción, tu consejo y reconociendo nuestra necesidad y nuestra dependencia en todo momento. Yo ruego, Espíritu Santo, que ilumines tu palabra al pastor César, Señor, que así como has hablado a su vida, hoy hables a nuestro corazón, Señor, y que podamos recibir la palabra con solicitud, con gracia, con humildad y que la podamos atesorar en nuestro corazón. Usa a nuestra hermana Margarita igualmente para comunicar a los más pequeños tu palabra, aquellas hermanas que ministran, Señor, en la escuela dominical, a los pequeños, glorifica tu nombre sobre todos ellos. Una vez más, en tus manos estamos y gracias por hablarnos en esta tarde. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Pastor, pueden sentarse, hermanos. Amén, amén. Aleluya. Dios le bendiga, iglesia. Damos gloria a nuestro Señor, amén. Damos gloria a Dios por darnos un comienzo en Cristo, un comienzo en Él, amén. Y solamente a Él la gloria, solamente a Él toda la alabanza. Gloria a su nombre. Bueno, ya nuestro pastor oró y nosotros vamos a darle continuidad a la palabra de nuestro Señor. Y la pregunta es, ¿cuántos venimos a escuchar a nuestro Dios? Bueno, bendito Dios, Dios te bendiga, hermana Rosa. Gusto que estés con nosotros. Bendito Dios, nuestra hermana Rosa Vergara está con nosotros. Aquí, Dios le bendiga, amada hermana. Gloria a Dios. Bueno, vamos a la palabra del Señor y vayamos al Salmo 19. De ahí usted va a leer también el libro de Hechos 17, 2 al 6. Salmo 19. El título es Vuélvete a su palabra. Amén. Ese es, le pedí a Dios que me guiara cómo comenzar este tiempo. Recuerde, Dios es eterno. Para Dios no hay tiempo. Dios es la eternidad misma. Por lo tanto, nosotros tenemos días, meses y horas, minutos, segundos. Para nosotros sí nos cuenta, bendito Dios. Dijo Dios, ¿cómo hacer para comenzar un año que tú nos das, para que este año iniciemos en ti, oh amado Señor? Y ¿por qué no comenzar por la Escritura? Bendito Dios, ¿por qué no comenzar hablando de ella? ¿Por qué no comenzar a que ella nos ministre, nos hable? Porque siempre será nuestra luz, siempre será nuestro caminar, siempre será nuestra salvación. Amén, iglesia. Sé que en estos días, sobre todo en estos finales de año pasado, que acabamos de concluir y comenzamos un año nuevo, siempre en las congregaciones hay una serie de cosas que se escuchan a través de hombres y mujeres, que no sé si decir de Dios. Hay unos que por ignorancia bíblica y otros porque realmente saben que eso no debe decir, sin embargo, lo siguen haciendo. Se escucha mucho cierto tipo de mensajes proféticos para un año. La palabra es nueva
todos los días, iglesia, es nueva cada mañana. Y esta es la palabra más segura que tenemos nosotros. Amén, iglesia. Y comenzamos volviéndonos a su palabra. Amén, iglesia. Y dice su palabra porque es la palabra de Dios, no es la palabra de cualquier persona, incluyéndonos nosotros los hijos de Dios. Es la palabra de nuestro Salvador. Amén. Salmo 19, 7 dice lo siguiente: la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la miel que destila del panal. Es además amonestado con ellos en de galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? De los que me son ocultos, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Quiero que lea Hechos 17 solamente para darle un contexto, bendito Dios, la escritura. Hechos 17, 2 al 6. Dice así, Hechos 17, 2 al 6. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió, o sea, hablaba con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Tome asiento, iglesia. Solamente el libro de Hechos, dando un contexto de lo que es la palabra de Dios. Pablo acostumbraba, algo que él hacía siempre al ir a alguna región, en este caso, ¿verdad? Él acostumbraba siempre a compartir, a discutir. Cuando dice discutir, es hablar, exhortar, manifestar lo que la palabra dice, declarando, poniendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Recuerde, siempre Pablo iba y compartía el evangelio de Jesús. Siempre hablaba de Cristo Jesús, vuestro Salvador. Amén, iglesia. Siempre. Y algunos creían, por eso que tan importante es la palabra de Dios, porque era ella la que se estaba exponiendo, era ella la que se estaba manifestando a las vidas, y es ella la única que podría salvar y la que puede salvar nuestras vidas. Amén, iglesia. Y del que se hablaba era del Cristo resucitado. Amén. A Él sea la gloria. Entonces, por lo tanto, siempre cuando se predica a Jesús, dice aquí la palabra de Dios en esta historia, en esta cronología, que a algunos judíos no les gustó. Algunos dentro en las ciudades, en el pueblo o dentro de las congregaciones, si hablo de esas también, algunos no les va a gustar la palabra de Dios, ¿sí? Por eso es que es un énfasis para nosotros hoy volver a su palabra. Amén, iglesia. Volvamos a la escritura. Yo puedo contar
testimonios míos personales, yo puedo contar anécdotas, puedo ilustrar la palabra de Dios. De hecho, es para darle un sentido y de figura a la escritura. Bendito sea su nombre. Pero recuerde, siempre es ella la que a nosotros nos va a salvar. Es ella la que siempre va a guiarnos por el camino correcto. ¿Cierto o no, iglesia? ¿Verdad? Nosotros podemos añadir, por eso comencé con un sentir de palabras de que en este comienzo de año, dentro de las congregaciones cristianas, hay muchos hombres cristianos, ministros, en el cual usan la escritura y para estos momentos usan mucha palabra profética para lanzarla al pueblo y decir que esa va a ser la palabra, ¿verdad? Esa es la revelación para el año de los 365 días que tenemos. Pero déjame decirte que esta es la única palabra más segura y profética que tenemos. No hay otra revelación. Las mías salen sobrando, ¿me va a comprender? Las mías son sobras, mis palabras nunca van a salvar a nadie. Mis palabras no salvan, iglesia. Es por eso que nos llama Dios a pegarnos siempre a la escritura, en todo su contenido, a pegarnos a ella para que sea ella la que siempre escudriñe vuestros corazones, nuestros corazones. La introducción va a ser un poquito larga, bendito sea el Señor, un poquito larga, y hablábamos que a muchos judíos que no creían tuvieron celos. Eso es lo que va a producir en muchos, ¿verdad? Amargura, tristeza, celos, envidias, a esa gente que realmente quiere vivir realmente como le place, ¿verdad? Hombres malos, entonces juntándose una turba siempre, son montoneros. Son montoneros, sí, en montones siempre les gusta atacar, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan importante aquí vemos a Pablo manifestando, la escritura, perdón, nos habla de que Pablo siempre acostumbraba a declarar y a exponer la palabra de Dios, siempre. Y es algo que nosotros siempre debemos de hacer, exponer la escritura. Amén, iglesia. Bendito sea el Señor. Ahora, una de las razones, dice la escritura en Oseas 4:6, dice que el pueblo de Dios está siendo destruido porque no le conoce. Escuche eso, amada iglesia. El pueblo de Dios es destruido porque no le conoce a Él. Sí, no le conoce a Él. Entonces nosotros perecemos cuando no conocemos su palabra y no conocemos de Él. Una de las razones por la cual Dios nos llama a predicar la palabra, o sea, la verdad, es simple, iglesia. No la conocemos, por lo tanto, necesitamos conocerla. ¿Cierto o no, iglesia? No la conocemos, por lo tanto, necesitamos conocer su palabra. ¿Cuántos necesitamos conocer la verdad de Dios? Honestamente, todos nosotros. Todos nosotros necesitamos conocer la verdad de Dios, iglesia, ¿verdad? Vivimos apartados de la verdad, aborrecemos la verdad, no nos gusta la verdad. Cuando hablamos de la verdad, siempre objetamos la verdad, ¿cierto o no? Siempre la objetamos. La verdad vino con un objetivo claro, fue, es y será el darse a conocer, cueste lo que cueste. Esa es la verdad de Dios. La verdad ha venido desde siglos y ha permanecido porque es la verdad de Dios. Esa es la verdad absoluta de nuestro Señor. Hay muchas verdades humanas, déjame expresar así, verdades o verdades humanas que han muerto en el transcurso de los siglos y de los años. Pero esta verdad la han querido pisotear, la han querido acabar, pero es la verdad divina de nuestro Señor. Amén, iglesia. Gloria a su nombre. Dice, una pregunta muy importante. ¿Realmente el mundo está preparado para recibir la verdad? Vuelvo a hacerlo otra vez. ¿El mundo realmente está preparado para recibirla? Déjame decirte, vemos la historia, si vamos al pasado,
el mundo nunca lo estuvo. ¿Cierto o no? Nunca estuvo preparada para la verdad. Y el mundo nunca lo va a estar, iglesia. Nunca va a estar lista para la verdad. Solo un remanente de los hombres y mujeres en esta tierra, solamente un remanente la soportará. Solamente un remanente. Solo un remanente la va a vivir y solo un remanente morirá por ella. Que Dios nos ayude, amada iglesia. Que Dios nos ayude. Usted puede ver la historia y considero que usted tiene sentido común y usted puede observar la historia y usted se dará cuenta que el mundo no está preparado para la verdad. Nunca lo va a estar. Y solamente unos cuantos seguirán ese camino estrecho. Unos cuantos, pastor. Solamente unos cuantos. Y esperemos ser uno de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ahí es un camino estrecho, estrecho. Dice la Escritura, en Juan 5:39, escudriñar las Escrituras. ¿Cierto o no, iglesia? Dije que la introducción va a ser un poquito larga antes de entrar en el tema. Va a ser un poquito larga. No es algo como se hace comúnmente, sino es algo más largo. La introducción es más larga la que vamos a hacer porque estamos haciendo una apologética de la Escritura, una apologética de la fe, bendito Dios. Escudriñar las Escrituras, dice la palabra del Señor. Eso dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Cierto o no? Dice, porque os parece, o sea, escudriñala, examínala, investígala. ¿Tienes alguna pregunta? Escudriña la palabra de Dios para que ella te dé la respuesta a tu vida de salvación. ¿Tienes alguna duda de quién eres? ¿Por qué estás aquí en esta tierra? ¿Por qué estás? ¿Cuál es el propósito de buscar a Dios? ¿Quién es Dios? Pregunta. ¿A dónde? Escudriña las Escrituras. Porque ese es el propósito. Vosotros os parece que en ellas tenéis la vida. Y la tenemos, la vida eterna. Amén, iglesia. Gloria a su nombre. Otras ediciones bíblicas, cuando hablan de escudriñar, mencionan mucho la palabra examinar, ¿sí? O sea, escudriñar la mencionan como examinar. Y otras son más explícitas, más entendibles en el sentido para que nosotros la comprendamos. Estúdiala con diligencia. Y ahí es el problema. O sea, el Señor dice, estudie con diligencia la palabra de Dios. Usted nos ha escuchado, cada vez que nos paramos desde acá, desde el púlpito, siempre hacemos un énfasis en la Escritura. Siempre hacemos un énfasis en que nosotros busquemos la Escritura. ¿Sabe usted por qué razón? Porque nosotros somos vagos. Cualquier cosa nosotros nos apagamos fácilmente. Y hablo de nosotros, de todos nosotros. ¿Sí? De todos. Somos vagos. Inmediatamente nos apagamos cuando hay circunstancias o cuando nos sentimos llenos de prosperidad en nuestras vidas. Y no la buscamos. Entonces, por eso Dios nos está aquí exhortando, escudriñala, estúdiala sistemáticamente, porque es ahí donde vas a encontrar la vida eterna. Ahora, la tenemos en Cristo cuando somos salvos. Amén, iglesia. Pero me hablo de toda aquella vida que Dios, que depara al cristiano, bendito sea su nombre. Entonces, ¿por qué volver a las Escrituras? ¿Sabe usted por qué volver a las Escrituras? Porque nosotros estamos siendo construidos. Nuestra vida en el pecado estaba mal construida y por lo tanto Dios necesita edificar sobre nuestro espíritu y no sobre vuestra carne. Es la palabra, Dios necesita edificar sobre vuestro espíritu, amada iglesia. Y nosotros comúnmente edificamos sobre la carne, sobre nuestros celos, sobre nuestra ira, ¿cierto o no, amada iglesia? Sobre nuestro enojo, sobre nuestras ideas que parecen ser que son mejores que las de Dios. A veces retamos a Dios y no nos va muy bien. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? ¿Verdad que comenzamos muy bien? Bendito sea el Señor. Comenzamos con la palabra del Señor.
esa es la que nos va a abrir el camino, es la que nos abre el camino, perdón, y esa es la que nos da la luz a nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Y además, recuerden, nosotros casi siempre, al no estar apegados a la Escritura, vamos a construir sobre arena movediza. Eso es bíblico, ¿sí? Construimos sobre caminos flojos, ¿sí? Entonces, nunca construiremos nuestra vida. Sí, es bueno construir, o sea, lo que quiero decir es que mejor construyamos nuestra vida sobre su palabra. Amén, iglesia. ¿Cuántos glorifican a Dios por su palabra? Algo mencionó usted, pastor, que cuando fue a un lugar siempre celebraban cuando se iba a ministrar la palabra de Dios. Y debería de haber ese gozo en el corazón de nosotros. Y ¡wow! Tremendo, gloria a Dios, la palabra. No, bueno, si no es por la máscara, amado hermano, no sé cómo está usted por ahí. Sí, y el corazón solamente Dios lo conoce. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, debe de haber ese gozo, porque indudablemente ella es y será la máxima autoridad. ¿Cierto o no, amada iglesia? Ella es y será la máxima autoridad para nuestras vidas de salvación. Entonces, tenemos una iglesia enferma. Necesitamos que la iglesia de Jesús sea una iglesia saludable. Y la única que va a traer salud es la Escritura. Y cuando hablo saludable, hablo de la espiritualidad de ella, de la palabra, de la vida de la palabra del Señor. Por lo tanto, nunca se despegue de la palabra del Señor. Cuando alimentamos el alimento espiritual, o sea, cuando eliminamos esta palabra de Dios, esta. Imagínense, nosotros hoy vamos a hacer que la usamos solamente para decirte un versículo y el resto de lo que hacemos no es nada de Dios. Vamos a morir. Morimos. ¿Cierto o no, amada iglesia? Morimos porque el propósito es que Él se dé a conocer a nosotros. ¿A través de qué? De la palabra del Señor. Amén. Dice la palabra de Dios en Mateo 4:4, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo sé que necesitamos alimento. ¿Cuántos quieren comer? Todos nosotros. Imagínate si no comemos, podemos vivir 30 días sin comer. Es probable que sí. Médicamente está comprobado. ¿Sí? Pero después, nosotros no podemos vivir sin comer de esta palabra de Dios, amada iglesia. Necesitamos el alimento de la palabra del Señor. Necesitamos ser instruidos, alimentados por ella misma. Ahora, recuerda, la iglesia de este tiempo, de este género, y yo pienso que siempre ha sido así, se ha caracterizado por no ser fiel a su palabra, sino por ser fiel a los principios de este mundo, según el libro de Romanos 12:2. No os conforméis a esta era, a este siglo, a este mundo. Pero dice el Señor en su grandeza y en su misericordia, en su palabra nos dice a nosotros, he aquí, vienen días, dice Dios el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Solamente Dios en su grandeza, solamente Él es el único que puede traernos y enviar hambre a nuestras almas de su palabra. Dijimos, porque nosotros, iglesia, nosotros salimos del culto ahorita, se olvidó, fútbol, un ejemplo. ¿Y qué viene? ¿Qué vamos a hacer? ¿A qué restaurante vamos? ¿Cierto? ¿Sí? Y hablamos del presidente, ¿cierto? Pero se nos olvidó la escritura. Y pasó el lunes, ya casi ni nos acordamos. El martes vamos a ver si activamos cuando menos el Facebook para escuchar algo. Pero no necesitas esperar a venir aquí. Eso es otra parte. Busquemos la palabra de Dios constantemente, permanentemente en nuestras vidas. Amén, iglesia. Porque Él es el único. Hoy en los cristianos no hemos entendido que la manera que Dios quiso
utilizar para darse a conocer y que su iglesia refleje a Cristo y saludable conforme a su imagen y para expandir su gloria es su palabra. Es la única manera que Dios quiere darse a conocer para que nosotros reflejemos a Cristo Jesús y para que su iglesia sea saludable conforme a su imagen. Es expandir su gloria en cada uno de sus hijos. Y eso lo va a hacer a través de su palabra. No a través de ningún otro medio. Oiga, escuche bien con atención. Ningún otro medio. Es solamente a través de esta su palabra. ¿Cuánto lo creen así, amada iglesia? Amén. Gloria a su nombre. Y ese tiene el propósito, según Efesios 5:26, de santificarnos. Amén. Ese es el propósito de Dios, porque Dios nos ha sacado ¿de dónde? De las tinieblas, para llevarnos a su luz. ¿Cierto? A su luz admirable. Es para santificarnos, amada iglesia, porque ella es la única que puede producir un comportamiento o un carácter santo. Amén, iglesia. Santo. Una justo. ¿Ok? Uno que no busca lo suyo propio, sino que busca servir a nuestro Dios y a nuestro Salvador y al prójimo. Y además, esa es la única que puede hacerte irreprochable. Ay, ay, ay. Ya entramos en un problema aquí, pareciera. No es perfección, no es alguien que no peca. No habla de una perfección como en la tierra. No habla de alguien que no peca, sino alguien que no es falso. Alguien que es sincero, transparente, porque es la única que puede hacernos sinceros, es la palabra del Señor. Amén, iglesia. Es la única, porque de ahí para allá todos somos imperfectos. Todos pecamos, ¿cierto o no, amada iglesia? Todos. Entonces, volvamos a su palabra. Dice un pensamiento del ministro Edwin Louis Cole: toda conducta equivocada está basada en una creencia equivocada. Otra vez, dice Edwin Louis Cole: toda conducta equivocada está basada en una creencia equivocada. Vemos la sociedad. Nosotros, antes de venir a los caminos del Señor, ¿cómo éramos? ¿Cómo era nuestra conducta, amado Dios? Terrible, pecaminosa, malosa, engañosa. Y aún hoy el Señor, por su gracia, solamente por su gracia, dígale gloria a su nombre, Dios sigue haciendo una obra en el corazón de nosotros. ¿Cierto o no, amada iglesia? Sigue haciendo una obra en tu vida y en la mía. A Él sea la gloria siempre. Y debemos de glorificar su nombre siempre, amada iglesia. Que sea solo la escritura. Dijimos, Dios se da a conocer por medio de su palabra. Y conociendo su palabra en mayúscula, su palabra es la única forma en que podemos estar seguros de que al Dios que adoro es el Dios verdadero. Amén. Solamente. Y no un falso Dios conforme a la imagen que yo mismo me he hecho de Él. Aquí vamos a mirar a través de la escritura que el Dios que adoramos es el Dios verdadero que dice ser que es Él. Amén. La Biblia contiene la voluntad de Dios y es la única forma segura e infalible en la que Dios me habla. Y para eso me gustaría que vaya al libro a las cartas de Pedro, segunda de Pedro, bendito Dios. 1:19-21. Recuerde siempre traer la escritura a la casa del Señor, porque es ella la que nos habla. No sabemos en un momento Dios, como dijimos, es la escritura la que va a hablar al corazón de nosotros, ¿cierto o no, amada iglesia? Y usted no sabe en un momento qué porción de la escritura que estamos estudiando o que Dios nos está dando para que lo conozcamos más, le va a hablar a su corazón, se le van a abrir sus ojos, bendito Dios, en pocas palabras. Dice así, 2 de Pedro 1:19-21, tenemos también la palabra profética más que segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Cómo dice? Estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada,
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Es ella la única, amada iglesia. Es la Biblia, la palabra de Dios, la única que trae verdad. Déjame entrar en un tema. La introducción es larga, dije yo. En la actualidad, dentro de la iglesia de Cristo Jesús, se encuentra sumergida en una cantidad de doctrinas extrabíblicas y antibíblicas dentro de lo que es una iglesia local. Conceptos extrabíblicos y conceptos antibíblicos. Como por ejemplo, ya hemos hablado mucho de esto, el evangelio de la prosperidad. O diría yo, el falso evangelio de la prosperidad, ¿cierto? Eso lo vemos comúnmente dentro de la iglesia. Cuando no sabemos discernir, cuando no tenemos la escritura en nuestra mente y no ha bajado a nuestro corazón, déjame decirte que nosotros cualquier ministración de cualquier hombre en YouTube o Facebook, cualquiera, puede ser una bendición para ti porque quizás te trae emoción. Pero déjame decirte que la única que puede salvar y traer vida es la palabra del Señor. Entonces, se escucha mucho la confesión positiva. También hay un ataque, voy a usar la palabra, un ataque infernal a la deidad de Jesucristo. Un ataque infernal a la deidad de Jesucristo. Donde nosotros los seres humanos nos hemos tomado como si nosotros fuéramos Dios. O sea, somos pequeños dioses. O sea, nosotros nos hacemos que Dios es el que nos habla a nosotros y ya la palabra no la necesitamos, no necesitamos el recurso, la podemos usar para comenzar, pero de ahí el resto, el sermón es mío. ¿Me hago comprender? Ya Dios no necesita, Cristo no necesita estar aquí conmigo. Yo soy el que hago la palabra de Dios. Entonces, hay un pragmatismo dentro del evangelio de Jesús donde cada experiencia se vuelve una experiencia en una vida se vuelve algo que si funciona es correcto. Hay que introducirlo a la iglesia. Eso es bueno. Me pasó a mí, así también a usted le puede pasar. Entonces hay un ataque a la insuficiencia de la escritura, tenazmente. Un ataque. Déjame decirte esto. El ataque no solamente viene de Satanás. Satanás desde el mismo comienzo en el libro de Génesis 3.1. En el libro de Génesis 3.1 dice así, pero la serpiente era astuta. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Un ataque diabólico a la suficiencia de las escrituras. Un ataque infernal desde el mismo comienzo de la creación. Casi. Un ataque. Él va a procurar siempre quitar, añadir, oscurecer la palabra de Dios. Y sabes, otra más. Nos va a usar a nosotros. Va a usar al individuo. ¿A quién usó? ¿A quién usó, iglesia? A la mujer. ¿Cierto o no? Nos va a usar a nosotros. ¿Para traer qué? Para ponerle, para añadirle, para oscurecer. Y de momento, ¿y cuál es la verdad entonces? Todo mundo habla. Todo mundo dice, todos mencionan tal revelación, tal cosa. Entonces hacemos la escritura insuficiente. La hacemos insuficiente porque todo mundo habla, todo mundo añade, todo mundo le quita, todo mundo que la oscurece. Pero la palabra de Dios permanece para siempre, iglesia. Así el hombre le ataque, la quite, la queme, le corte versículos. La palabra de Dios es palabra de Dios, amada iglesia. Nos guste o no nos guste. La palabra de Dios se va a manifestar al hombre, cueste lo que cueste. Dice la escritura en Apocalipsis 22, 18, 19, dice, yo testifico
a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. ¡Wow! Y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Qué tremendo nuestro Dios, ¿cierto? Dios es serio en cuanto a su palabra, iglesia. Y debemos nosotros tener esa misma actitud de nuestro Dios, tomar las cosas de Dios seriamente. ¿Cierto o no, amada iglesia? Seriamente. Dice el libro dice Deuteronomio 12:32, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Dios nos está dando aquí a nosotros una exhortación y fuertemente un mandato de parte de Dios. Fuertemente. Y a todos aquellos hermanos que nos escuchan, que usamos la palabra de Dios, pastores, ministros, hermanas, que enseñan en las escuelas dominical, que tenemos discipulados, que usamos la escritura nosotros. Eso se vuelve un púlpito para pregonar la palabra de Dios. No necesariamente tiene que ser este púlpito. Al usarla, recuerde esto bien claramente, usar siempre la escritura del Señor. Procuremos. Hace muchos años escuché a un pastor decir que le tomó quizás más de 35 años ir de principio a fin en el estudio sistemático de la palabra. 35 años. O sea, toda la escritura, yo pienso que fue casi todo su pastorado, literalmente. Literalmente todo, letra a letra. Iglesia, imagínate escudriñar las escrituras, imagínate que nosotros a veces hacemos este estudio sistemático del Señor y la gente se comienza a aburrir en la congregación. Se comienza a dormir en la congregación. Ay, 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 bendito sea el Señor. Como dice el pastor por allá por Manizales, ¿cierto? Oh, bendito. Bendito sea el Señor. Entonces, imagínense, un estudio sistemático de ella. Es que allí, dice Dios, allí encontrarás la vida eterna. ¿En quién? En su palabra. En mayúsculas, en su palabra. Amén, amén. Sí, en su palabra. Pero ese ataque es infernal, iglesia. Infernal. Viene de lo profundo del infierno. Y nos va a usar a muchos de nosotros para distorsionar su palabra. Y déjeme decirle, daremos cuenta a Dios. Un hecho. Daremos cuenta a Dios. Porque se añade psicología, superación personal. Bueno, de hecho, hasta hoy, todos esos folletos y todas esas reglas que tienen los alcohólicos anónimos se añaden a la iglesia. Es increíble. Todo este concepto que se añade. Ahora, también dentro de eso, todo ese panorama extrabíblicos y antibíblicas, se promueve mucho la tolerancia, la amistad con el mundo. No le hablemos a la gente del pecado. No, la gente se va a enojar si le hablamos del pecado. No les digas que lo que está haciendo se está acostando con otra mujer o él o ella con otro hombre. Eso es, no le digas nada a la iglesia de eso. No le digas que agarrar lo ajeno es robar. No le digas. Que mentirle a lo hermano. No le digas nada de eso. Vamos a hacer nuestra pachanga, ¿cierto? En la iglesia. Vamos a hacer un alboroto grande, vamos a ponerles luces, canciones de esas que cautivan tus emociones y dale al piano y ponle cositas de ese nivel y van a decir la gente, wow, qué avivamiento en la iglesia. ¿Más perdidos, iglesia? Más perdidos, más bien vamos más para allá, ¿sí? Que para el cielo, ¿sí? Entonces, dése cuenta, amada iglesia, tenemos una lucha diabólica que se está fomentando y nos va a abusar a muchos de nosotros. Se promueve mucho una religión como un todo, dentro de los cristianos.
¿No será más bien que aquellas personas que no conocen de Cristo, aquellas que no son evangélicos, necesitan también la salvación del Señor? Pero claro, como tenemos algo en común, la paz, el amor, ¿cierto? Pues vamos a hablarles de paz, pero no les hablemos de la salvación. Y nos volvemos ecuménicos. Iglesia, Dios nos ayude. Dentro de las iglesias de Jesús se declara una guerra espiritual. Hacemos guerra espiritual en contra de espíritus inmundos y demonios. Y atamos por todos lados cualquier cosa. Pero no contra el pecado. No tenemos una guerra espiritual, si se habla de esa expresión, contra el pecado. ¿Por qué no hacer una guerra en contra del pecado? Vamos a ir mejor a Cristo, que Él nos enseña, amada iglesia. Ahora, se ata a Satanás, aunque la Biblia no nos enseña eso. Ojo, la Biblia no nos enseña. Muchos de nosotros a nuestros comienzos caímos en muchas cosas como esas. Tenemos que ser abiertos y honestos, iglesia. Pero Dios en el caminar nos va enseñando su palabra. Gracias al Señor. Gracias a Dios que Él nos sacó de ahí. No fue porque nosotros hayamos querido. Dios conoce el corazón, nos conoce a nosotros. ¿Sabe? Uno de los hombres que ministra, es, aparte de nuestro Señor Jesús, el siervo David. Un hombre que sin embargo Dios lo llama un corazón conforme al de Él. Pero si tú vas a estudiar su vida, ves que era un hombre fallido, un hombre pecador, un hombre que le falló a Dios. Sin embargo, Dios conocía el corazón del siervo David. Y ahí es donde Dios lo tomó para llevarlo a ser el gran salmista. Ese hombre de Dios que adoraba a Dios en medio de esas cosas. Él dice, yo no lo quiero hacer, pero Señor, aquí estoy. Ayúdame. Dios conoce el corazón, amada iglesia. Se tolera todo ese tipo de hombres y mujeres, de falsos profetas, falsos maestros, apóstoles, falsos cristianos, fraudulentos en la congregación. Lo toleramos. Toleramos todas esas cosas en la iglesia. No habemos algunos que digamos, eso no es correcto. Y si el día que tú lo dices, ya, see you, bye, ¿cierto? Se defiende más a un hombre pagano, un hombre pecador, que la misma palabra del Señor. Y ellos traen una mochila, mira hermano, pero yo creo que queda chiquito aquí este espacio. Una mochila llena de muchas falsas enseñanzas. Muchísimas doctrinas falsas, pseudo doctrinas. Y todas aquellas advertencias que Dios nos da en la Escritura, bendito sea el Señor, las ignoramos. Todo lo que Dios tiene para nosotros, cerramos la Biblia. Leemos un capítulo, cierren sus Biblias. Yo soy la Biblia. Y empezamos con todo un movimiento. Es increíble, amada iglesia, donde estamos ubicados como iglesia del Señor. Y todo eso se ve como frutos indiscutibles. No hay quien les alegue. No hay. Ellos ven como traen esas nuevas revelaciones extrabíblicas y antibíblicas y todo el mundo las aplaude y las reciben. Gloria a su nombre. Ven el tamaño de sus congregaciones y dicen, wow, aquí sí el Señor se mueve, aquí sí está Dios de verdad. Vemos sus páginas sociales y, wow, dices tú, 1 millón, dices, wow. Te quedas así, oh, ahí sí Dios sí habla, vámonos para allá. Hermana, vente. Hermano, vente, vámonos para allá. No, allá sí está lloviendo oro. ¿Sí? Allá sí se están produciendo cantidades de milagros, bendito sea el Señor. Allá, mira, iglesia. Si todo eso fuera así, entonces los mormones, los testigos de Jehová, los católicos, son la verdad de Dios. Nosotros todos estamos fuera de base.
¿Cierto o no? Entonces las iglesias pequeñitas, el remanente de Dios, no, no, ¿cierto? Mira, iglesia, solamente un pequeño remanente dará la vida por la palabra del Señor. Un remanente pequeño es la que va a entrar. Wow, Señor, ¿ya estamos terminando, amado hermano? Y no he comenzado a compartir la palabra todavía. O sea, no ha empezado ni en el... Todavía no, iglesia. Dame chance. Es increíble. Pero todo esto, déjame decirte que Satanás está al acecho de su iglesia, de la iglesia del Señor, usando a muchos hombres y mujeres. Satanás tiene poder, permitido solamente por Dios. Nada más. Para obrar milagros, hacer engañosos prodigios, nada más. ¿Ok? Se disfraza como un ángel de luz y sus secuaces, sus demonios. Iglesia, mientras estudiaba esta parte, miré un artículo y no sé cuántos se acuerdan cuando, bueno, no estábamos todavía en esa época, bendito Dios. ¿O ha escuchado en la historia sobre los rollos del Qumran? ¿Usted ha escuchado alguna vez de eso? Los rollos del Mar Muerto que llaman, ¿cierto? Que fueron encontrados hace unos siglos, como un siglo más o menos. Ahí hay ellos los cualificaron, por números, y a uno le pusieron el Q4339, ¿ok? Y eso es interesante, es muy interesante, porque esos rollos son los más antiguos y fidedignos que mencionan lo que es el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento. Y entre uno de ellos encontraron uno que lo cualificaron, la lista de los falsos profetas. Usted puede buscarlo en el internet. Yo lo busqué para saber si era real. Yo quiero saber si realmente es real, ¿cierto? Todo lo que el pastor le pueda decir aquí, averígüelo, a ver si así es cierto. ¿Me hago comprender, iglesia? Eso es un hecho que usted tiene que hacer, iglesia. ¿Por qué? Porque el pastor se puede equivocar. Una cosa es equivocarme y una cosa es... Y los puedo conducir por una falsa doctrina. ¿Ok, iglesia? Entonces, usted tiene que estar por eso es que es importante que traiga la escritura y usted haga sus propias interpretaciones. Concluyo con esto. Dije los rollos del Mar Muerto, hay una lista de los falsos profetas. Y ahí en eso aparecen los que estaban los falsos, y vaya, que eran muy numerosos, tenían unos grandes seguidores de personajes, ¿cierto? Pero quedaron ahí como cualquier cosa. Hoy también tenemos falsos profetas, falsos maestros en la iglesia. Se introducen como lobos rapaces. ¿Sí? Tienen una cara de angelitos, de ovejitas, nice, beautiful. Se ven bonitos, ¿sí? Ostentosos en muchas cosas, arrogantes. De momento todo comienza muy bien, pero se vuelven tan antipáticos en su tiempo, porque quieren subyugar la iglesia de Jesús. Concluyo, y si Dios permita el martes, damos la segunda parte. Bueno, Dios por medio de su palabra a Pablo le instruye a la iglesia en 1 Corintios 4:6. Dice que no pensemos más allá de lo que está escrito. Eso dice la escritura. Dice, otra vez repito, no pensar más allá de lo que está escrito. Mire, qué evidencia bíblica. En lugar de eso, en lugar de inventar enseñanzas, tratando de llenar espacios en blanco que la Biblia de Dios guarda en silencio, debemos disponer nuestro corazón a obedecer su voluntad claramente revelada en las Escrituras, amada iglesia. Amén. Fíjate bien que la gente ve que hay espacios blancos, dicen ellos, ¿cierto? Que la Escritura está elaborada exactamente para lo que es vuestra salvación. Amén, iglesia. Indudablemente. Aunque podemos ver la grandeza de Dios en el firmamento, como dice aquí el Salmo en el comienzo de esto, gloria a su nombre. Pero no tenemos que hable exactamente sobre 1 por 1, 2 por 2. ¿Me hago comprender?
No habla exactamente, o sea, o que te diga, que te hable exactamente del ADN que tienes tú. No, o sea, no te habla de exactamente, se habla de lo que es vuestra salvación a vuestra alma. De eso tiene todo el consejo. Bendito sea el Señor. Entonces, debemos disponer nuestros corazones a obedecer su voluntad claramente revelada en las Escrituras. Debemos estudiar y enseñar la palabra de Dios correctamente para no afirmar de parte de Dios lo que Él no dice en su palabra. Amén, iglesia. Lo que Él no dice en su palabra. Y ahí ya casi íbamos a comenzar, pero bendito sea su nombre. Da un gozo. ¿A cuánto les da gozo poder es conocer la palabra del Señor? Que Dios se le haya manifestado, que Dios sea su salvación, amada iglesia. Que Dios sea el que le dé a usted la luz, que Dios le guíe, que Dios le ayude, que Dios se manifieste a nuestro corazón. Y solamente como finalizando el punto, Deuteronomio 13 es muy importante. Mientras estaba buscando, mis ojos se enfocaron, cuando estábamos leyendo el 12:32, se enfocaron en el 13. La escritura se muestra a nosotros solita, dice. Solamente les voy a leer y terminamos esta parte, iglesia. Te levantaré en medio de ti, profeta o soñador de sueños, y te anunciaré señal o prodigios. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque el Señor vuestro Dios os está probando, oye, para saber si amáis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos del Señor vuestro Dios andaréis. A Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra el Señor vuestro Dios, que te sacó de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual el Señor tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal en medio de ti. El 6. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocieron. Pero quiero nomás enfatizar eso. El 10. A tal profeta le vas a apedrear hasta que muera, por cuanto procuró apartarte del Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Fuerte. En aquel tiempo al falso profeta lo apedreaban para que muriera. ¿Te imaginas si hoy hiciéramos eso? Hoy no. Hoy no. Nos meten a la cárcel a nosotros. ¿Te das cuenta? El mismo Dios declarando su palabra, iglesia. ¿Qué es lo que hay que hacer? La palabra en el Nuevo nos dice, aléjate de ellos, denúncialos. Esa es la nueva, en la gracia del Señor. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo, Señor, en tu palabra. Es un gozo, es una alegría, Señor. Es un remanso para nuestras vidas, Dios. Trae, Dios, rectitud, salvación, nos trae alimento, Señor, nos trae cordura, nos abre nuestros ojos de lo falso, Señor, trae paz a nuestras almas, amplía nuestra visión, Señor, de ti, de la verdad, de nuestras vidas, Señor. Y hoy, Dios, deseamos en ti dar pasos firmes, sólidos en ella, Padre. Sabemos que somos frágiles, Señor, emocionales. Señor, podemos creer rápidamente las mentiras. Guárdanos, Señor, de las acechanzas del diablo. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor. Protégenos. Señor, y a mis hermanos que nos están escuchando, Señor, que tu salvación llegue a ellos también.
Que tu palabra les exhorte, los anime, Señor, a buscar de ella siempre. Que ella sea, Señor, la instrucción, como aquel auto o aquel televisor, Señor, que viene con un instructivo, Señor. Solamente usted, mi Dios, el fabricante de nuestras vidas, sabe cómo nuestras almas, Señor, fueron elaboradas. Necesitamos de tu palabra, oh Dios, urgentemente, Señor. Urgentemente, amado Dios, para que, Señor, el enemigo no tome ventaja, Señor. Pero, Señor, tu iglesia prevalecerá, Señor, sobre todas las cosas, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén.